Bienvenidos a este divertido viernes. Ahora, muchos de ustedes habrán visto mi video sobre los pre-dreadnoughts franceses cuando los hoteles entran en guerra. Se lanzó recientemente y tuvo una buena recepción, pero una de las preguntas que se repite en los comentarios allí, así como en varios otros videos, es ¿por qué? Porque por supuesto ese video cubría principalmente el cómo y el qué cuando se trata de construir acorazados franceses, pero el por qué está ligeramente menos cubierto. Así que pensé, bueno, vamos a tener una pequeña charla ahora y explicaré algunas de las principales razones por las que los pre-dreadnoughts franceses terminaron luciendo de la manera en que lo hicieron, que era tan única en comparación con casi todos los demás pre-dreadnoughts, excepto por los que los franceses tuvieron una mano en diseñar, porque después de todo, este estilo de diseño clásico, con cañones de gran inclinación en todo tipo de lugares extraños y maravillosos, y el casco superior y la superestructura tipo hotel, persistió durante un tiempo antes de que finalmente lo abandonaran, así que tenía que haber una razón. Así que la primera y probablemente la mayor razón individual en realidad no tiene nada que ver con los barcos en sí y todo que ver con la infraestructura francesa. Eso se remonta hasta la guerra franco-prusiana, porque cuando miras a las otras grandes marinas que estaban construyendo acorazados en la última parte del siglo XIX, y enfrentémoslo, principalmente estamos hablando de la Marina Real, hay una línea bastante continua de desarrollo de barcos y por lo tanto también una línea bastante continua de infraestructura, construcción y mejora. Sin embargo, la guerra franco-prusiana fue algo así como un desastre para Francia, y el hecho de que la marina no pudiera bloquear efectivamente a la diminuta marina prusiana tampoco le hizo demasiados favores, y eso significó que entre la reconstrucción de las secciones de Francia que habían sido devastadas por la guerra, la enorme indemnización que los prusianos impusieron a los franceses, la reconstrucción del ejército francés y varias otras preocupaciones, la financiación de la marina, particularmente para los buques capitales, se interrumpió durante unos buenos años, y aunque la construcción de acorazados finalmente se reanudó a medida que avanzaban los años 1870, muy poco después, con el desarrollo del torpedo autopropulsado y la llegada de la Jeune École, la Marina francesa se encontró en una situación en la que estaba detrás de la Marina Real en términos de buques capitales, considerablemente muy atrás. No había margen para ponerse al día. Además, todavía tenía presupuestos limitados, aunque algo de dinero estaba volviendo, y esta nueva arma parecía que podría hacer obsoletos a los acorazados de todos modos, y por un precio relativamente barato. Y así, la Marina francesa adoptó la Jeune École, y por lo tanto hubo una continuación, no totalmente una moratoria en la construcción de grandes buques de guerra, pero ciertamente casi una moratoria en la construcción de grandes buques capitales oceánicos. Construyeron una serie de barcos de defensa costera, pero por necesidad son embarcaciones algo más pequeñas y esta combinada falta de financiamiento, y por un periodo una falta de interés en construir barcos de guerra a gran escala significó que para cuando los franceses decidieron que iban a abandonar los conceptos de la Jeune École y volver a intentar construir una flota de batalla convencional, gran parte de su infraestructura naval en términos de gradas y crucialmente astilleros, especialmente diques secos para mantener los barcos una vez que estaban en servicio, realmente no se había actualizado durante casi 2 décadas o, si se había hecho algún trabajo, no era mucho, y esto significaba que ahora había restricciones en cuanto a qué tan grande podía ser un barco que podrías construir para la Marina francesa sin también involucrarte en trabajos de mejora de infraestructura extremadamente costosos. Y aunque una flota de batalla estaba de nuevo en la mesa a finales de los 1880 y principios de los 1890, los presupuestos todavía eran bastante ajustados y, por lo tanto, se tuvieron que tomar decisiones de diseño para intentar mantener los barcos que se iban a construir, en términos generales, dentro de los límites de las instalaciones de muelle que ya existían, en lugar de las instalaciones de muelle que la Marina francesa necesariamente podría querer. Esto se vio algo agravado por el hecho de que, siendo una de las potencias navales más antiguas de Europa,
gran parte de la infraestructura naval francesa existente no estaba tanto en la costa, aunque los puertos en los que se basaban eran costeros, sino más bien en ríos y estuarios de ríos que conducían a la costa y que, habiendo estado presentes durante varios siglos en algunos casos, mucha infraestructura civil había crecido a su alrededor, y eso significaba que en bastantes casos simplemente no era posible mejorar la infraestructura en términos de las gradas y diques secos porque había cosas en el camino si intentabas ir más hacia el interior e incluso si podías llevar a cabo una expropiación de esa tierra o demoler parte de tu propia infraestructura de astillero como talleres de cuerdas o lofts de moldeo para hacer espacio para extensiones. Incluso entonces un barco grande, obviamente con una grada más larga, podría no ser capaz de ser lanzado de manera segura en los confines relativamente estrechos de algunos astilleros franceses que, como dijimos, estaban basados en ríos y operaban en entornos de puerto muy estrechos. Ahora, había otros puertos que podían ser mejorados e instalaciones que podían ser construidas nuevas en ubicaciones ligeramente más adecuadas para la nueva cifra de 5 dígitos. Barcos de capital de desplazamiento, pero de nuevo, el dinero era escaso y todo esto significaba que los diseñadores navales franceses se enfrentaban al desafío de construir barcos que pudieran competir con otros acorazados europeos, pero tenían que construirlos en gradas y astilleros que eran un poco más cortos de lo que les gustaría, y por lo tanto los barcos tendrían que desplazar algo menos de lo que les gustaría, y por lo tanto realmente tenías que exprimir un cuarto en una jarra de pinta, y esas restricciones de diseño son en parte lo que llevó a la apariencia bastante única de los primeros pre-dreadnoughts franceses, pero las restricciones de tamaño físico estaban lejos de ser lo único, aunque las referenciaremos constantemente mientras repasamos algunos de los otros factores, porque todo se contrapone entre sí. Otra razón detrás de la extraña disposición de los pre-dreadnoughts franceses fueron las ideas francesas de cómo se librarían realmente las batallas navales. Bastantes acorazados de varias marinas, tanto en la última era de los Ironclad como en la temprana era de los pre-dreadnought, se basaban en una configuración bastante familiar. 4 cañones principales en 2 torretas gemelas, una en la proa y otra en la popa. Ahora bien, había variaciones en esto como los acorazados de la clase Victoria, donde al usar armas absolutamente colosales solo podían encajar una sola torreta gemela, por lo que la colocaron en el frente, o alternativamente algunas de las clases que los precedieron inmediatamente, donde pusieron una en cada extremo, pero en general, cuando no había alguna otra gran restricción de diseño, principalmente tamaño de la infraestructura o financiamiento, tenderías a encontrar que, especialmente en la era pre-dreadnought, muchos barcos optaban por 2 cañones en la proa, 2 cañones en la popa. Sin embargo, los barcos franceses son notables por no hacerlo durante bastante tiempo. De hecho, desde el acorazado de hierro de la era tardía Hoche hasta el pre-dreadnought de mediano plazo Bouvet, todos los acorazados franceses que se construyeron tendrían un solo cañón pesado en la proa, un solo cañón pesado en la popa y 2 cañones más pequeños pero aún pesados colocados en medio de los barcos, uno a cada lado. La única excepción a esto fue el Brennus, que tenía una torreta gemela en la proa, pero solo una torreta en la popa, y luego, después del Bouvet, la clase Charlemagne finalmente cedió y optó por torretas gemelas en la proa y en la popa. Este diseño fue impulsado por una variedad de factores, en parte restricciones de diseño y en parte consideraciones tácticas. Las consideraciones tácticas eran que durante este periodo de diseño de los 1880 y principios de los 1890, la Marina francesa realmente no pensaba que las batallas navales iban a ser enfrentamientos de línea de batalla de banda a banda en la misma medida que lo habían sido anteriormente. Todavía se pensaba, en este punto, que potencialmente el embestir podría ser una cosa, pero, más generalmente, el aumento de la velocidad de los acorazados en comparación con lo que habían sido capaces de hacer una década antes significaba que la gente pensaba que la batalla podría degenerar en algo parecido a un caos giratorio, lo cual hasta cierto punto no era una mala conclusión a la que llegar.
Con el potencial de los ataques de torpedos interrumpiendo la línea de batalla, el hecho de que el embestir todavía era muy común, el hecho de que los acorazados mismos están equipados con sus propios torpedos y el rango de batalla real de los cañones todavía era muy limitado, y el tiempo de recarga de los cañones más grandes era bastante largo. Era totalmente razonable esperar que en el tiempo entre un gran disparo de costado y el siguiente, toda la línea de batalla podría haber descendido al caos total. En ese sentido, en lugar de tener un par de cañones montados en gemelos, uno en la proa y uno en la popa, lo que te daría un disparo de costado de 4 cañones, al optar por la disposición en diamante que los primeros pre-dreadnoughts franceses y los últimos acorazados de hierro adoptaron, aunque estabas limitado a solo 3 cañones en el costado, significaba que en teoría también tenías 3 cañones que podían disparar hacia la popa y 3 cañones que podían disparar hacia adelante, lo que significaba que tenías un disparo de costado universal, de nuevo, al menos en teoría, de 3 cañones, lo que significaba que en 2 de tus 4 arcos de fuego principales, proa y popa, babor y estribor, en realidad tendrías un cañón adicional en comparación con un barco que solo tenía 2 torretas gemelas, 2 que obviamente proa y popa solo podían disparar 2 cañones. También había preocupaciones de que si una torreta era golpeada, o casi fallaba y esencialmente quedaba inmovilizada de alguna manera o forma. Si tenías 4 armas en 2 montajes gemelos, ya sean barbetas abiertas o torretas, entonces un golpe a una de ellas significaba que perdías la mitad de tu armamento y todo tu armamento en el arco de proa o popa, mientras que si tenías 4 armas, incluso si son de calibres desiguales, distribuidas en una formación de diamante, entonces la pérdida de cualquier montaje solo significaba la pérdida de 1/4 de tu potencia de fuego, y crucialmente aún tendrías 2/3 de tu batería capaz de disparar en ese arco particular, así que si perdieras, digamos, tu montaje de estribor. Bien, entonces te quedan 2 armas, pero aún tienes 2 armas que pueden disparar a estribor si pierdes ese mismo montaje. También puedes seguir disparando 2 armas a proa o 2 armas a popa. Y si pierdes tu montaje de proa, aún puedes disparar 2 armas hacia adelante desde los montajes de babor y estribor. Y aún puedes disparar 2 armas en el costado y en un combate giratorio si pierdes tu montaje de arma de babor o estribor. Bueno, puedes girar tu barco y vuelves a tener un costado de 3 armas de nuevo. La doctrina naval francesa de la época puso especial énfasis en el hecho de que podías disparar 3 armas hacia adelante en lugar de solo 2. Y eso también jugó un poco en algo de lo que hablaremos en un poco, que es el diseño de Tumblehome, porque con el Tumblehome inclinando los lados del casco hacia adentro, significaba que las armas de ala montadas en barbeta o torreta tenían arcos de fuego relativamente claros hacia proa y popa. La elección del calibre ligeramente más pequeño para las armas montadas en las alas se debió en parte a esa restricción en el tamaño general causada por las restricciones en la infraestructura naval, porque si colocas 4 cañones individuales de 12 pulgadas alrededor del barco, este terminaría siendo demasiado pesado e inestable en el desplazamiento de alrededor de 11.000 a 12.000 toneladas, en las que se podían construir la mayoría de los acorazados franceses tardíos y los pre-dreadnoughts tempranos, y en parte porque a muy corta distancia se pensaba que el arma de calibre ligeramente más pequeño aún podría penetrar la armadura de un acorazado, pero siendo un arma más pequeña con, por lo tanto, un conjunto de cargas más ligero y una cáscara más ligera, podrías ser capaz de dispararla un poco más rápido, que también era en parte la lógica detrás de los pre-dreadnoughts alemanes armados con 9.4 pulgadas. Ahora, por supuesto, había bastantes aspectos negativos asociados con esta disposición de armas. En primer lugar, por supuesto, tenías diferentes armas con diferentes arcos balísticos, y aunque a finales de los 1880 y principios a mediados de los 1890, esto no era tanto un problema, a medida que pasaba el tiempo y las distancias de compromiso se alargaban, se convertiría en un problema mayor, aunque para ser justos probablemente no podrías haber previsto eso en la primera mitad de los 1890 cuando se estaba diseñando el último de este particular diseño para acorazados. Un problema mucho mayor, sin embargo, era el hecho de que si tenías un barco más convencional con un par de montajes gemelos, tenías 2 revistas bastante grandes que tenías que defender con armadura y, por supuesto, eso estaría en ambos extremos del barco.
Con esta disposición no solo tenías un par de revistas ligeramente más pequeñas, pero aún relativamente grandes para defender en ambos extremos del barco para evitar que el barco explotara, sino que ahora también tenías otras 2 revistas en medio del barco, lo que significaba que colectivamente habías aumentado la superficie total de tu barco, si lo mirabas de lado, donde un proyectil impactando aleatoriamente en el casco de tu barco tendría la posibilidad de afectar directa o potencialmente indirectamente a las revistas de la artillería principal con un efecto devastador. Otro problema con los montajes alares cuando se combinaban con el diseño de casco inclinado, pero, para ser justos, probablemente también habría sido un problema con una forma de casco más convencional, era el hecho de que el suministro de munición a esos cañones montados en las alas, las barbetas, etc., estaban justo en el borde del casco o incluso sobresaliendo directamente del casco, lo que significaba que cualquier proyectil que los golpeara interactuaría directamente con su última línea de defensa, mientras que al menos con las torretas de la línea central, ya sean individuales o gemelas, al menos en teoría tienes la defensa del cinturón de blindaje del barco primero y luego el blindaje de la barbeta por dentro, o si te golpean un poco más arriba, al menos hay el casco y quizás alguna estructura interna que podría servir para iniciar la espoleta en un proyectil o al menos ralentizarlo fraccionalmente antes de que golpee la barbeta o el blindaje. Así que esas revistas en medio del barco eran bastante vulnerables si estos barcos franceses hubieran visto realmente combate directo contra oponentes de igual nivel. Y también tenías el hecho de que esas revistas estaban bastante cerca de las calderas y las tuberías de vapor, lo que significaba mantenerlas frescas y por lo tanto mantener el propelente tanto estable como de rendimiento relativamente similar a otros cañones en otras posiciones. Era algo así como una tarea cuesta arriba. Y como si eso no fuera suficientemente malo, tener 4 torretas, 4 barbetas, 4 conjuntos de montacargas, todos separados e individuales, significaba que estabas utilizando mucho más del peso de tu barco que si utilizaras un diseño más convencional de 2 cañones a proa, 2 cañones a popa, algo que se notó específicamente en el diseño de la clase Charlemagne, donde a pesar de que aumentaron a 4 cañones de 12 pulgadas o 305 milímetros en lugar de un par de 305 y un par de 274, en realidad ahorraron peso debido a tener solo las 2 torretas, las 2 revistas, las 2 barbetas en lugar de 4. Pero en aquel momento se consideraba que la utilidad de tener ese fuego de 3 cañones en todas las direcciones era una ventaja lo suficientemente grande en la batalla como para que valiera la pena estos sacrificios. Además, como mencioné anteriormente, había un grado de restricciones en el tamaño total de los barcos debido a las restricciones en la infraestructura en juego, porque el casco de caída no estaba allí solo para dar a las armas de ala un poco más de un arco de fuego claro, como discutiremos en un minuto, había mucha más razón detrás de esto. Y con un casco superior relativamente estrecho, una torreta gemela para adelante y atrás podría terminar ocupando demasiado espacio, porque por supuesto necesariamente serán algo más grandes que las torretas individuales y eso podría bloquear el acceso para adelante y atrás para la tripulación del barco que intenta dar servicio a varios sistemas vitales. Además, el barbet está preocupantemente cerca o potencialmente sobresale ligeramente del exterior del casco. Y bueno, un cargador de 274 milímetros, que es lo suficientemente malo, un cargador lo suficientemente grande para contener suficiente munición para un par de cañones de 12 pulgadas o 305 milímetros, eso fue un paso un poco más allá de lo que los diseñadores franceses estaban dispuestos a tomar hasta que pudieran obtener cascos un poco más anchos. Por eso es por lo que esa primera generación de modernos acorazados franceses tiene el ligeramente extraño diseño de diamante para sus cañones principales. En este punto podrías estar pensando que debo abordar ese vuelco en casa y la apariencia resultante de hotel. Bueno, sí, pero también no. Volveremos a hablar de eso, pero primero creo que es más importante hablar sobre la armadura, porque además de todo lo demás que acabamos de discutir, la doctrina francesa sobre la disposición de la armadura tuvo tanto o más que ver con la adopción del casco de vuelco en casa que cualquier otra cosa. Cualquier otra
Entonces, ¿cómo difería esto de las ideas de todos los demás sobre la armadura? Bueno, para esto, en realidad, tienes que retroceder el reloj aún más que la guerra franco-prusiana, justo al comienzo de la era de los acorazados a principios de los 1860, y aquí hay una diferencia entre los acorazados franceses y los británicos. Los acorazados británicos, obviamente comenzando con el Her Majesty's Ship Warrior, adoptaron la idea de una ciudadela central. La idea era que la proa y la popa del barco podrían ser acribilladas porque estaban efectivamente desprotegidas, pero esta ciudadela central, que en teoría debería permanecer intacta, tendría suficiente flotabilidad por sí misma para mantener a flote el resto del barco. Este era un concepto que, para la mayoría de los barcos de guerra, continuaría de alguna manera, forma o modo hasta la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos barcos carecerían de suficiente flotabilidad de reserva en la ciudadela para mantenerlos erguidos si los extremos estaban acribillados, pero eran la excepción más que la regla. Los franceses, sin embargo, desde Gloire en adelante, habían optado por blindar el casco completamente de extremo a extremo. Ahora, dado que la armadura tenía que engrosarse bastante rápido a medida que las armas avanzaban en letalidad, estaba claro que no se podía blindar el lado completo del barco de extremo a extremo, porque eso, con el grosor necesario, requeriría demasiado peso para hacer que el barco fuera negativamente flotante o inestable, lo que resultaría muy pronto en ser negativamente flotante. Y así, el cinturón de armadura francés comenzó a acortarse en altura, pero no en longitud. Ahora, curiosamente, los acorazados británicos y de otras nacionalidades, mientras mantenían el concepto de ciudadela, comenzarían a extender sus cinturones hasta los extremos de los barcos, colocando cinturones más ligeros en esas posiciones, y eso eventualmente evolucionaría en lo que nos referiríamos como el sistema de armadura distribuida que se encuentra en los acorazados de la Primera Guerra Mundial y uno o dos diseños de los años 1930. Pero en Francia, insistieron en llevar la mayor protección posible a lo largo de toda la línea de flotación, porque por supuesto la línea de flotación es donde los proyectiles de la época, si iban a dejar entrar agua, tendrían que impactar. Los impactos de proyectiles en el área superior podrían destruir cosas, pero en teoría no podrían dejar entrar agua, por lo que era más importante proteger la parte inferior del casco expuesto del barco. Y por supuesto, esta era una época mucho antes de los proyectiles sumergibles. Ahora, a medida que pasaba el tiempo durante el periodo de los acorazados, incluso la doctrina francesa tuvo que admitir que quizás proteger la parte central del barco, lo que la mayoría de la gente llamaría la ciudadela, era un poco más importante que proteger los extremos. Y por lo tanto, la parte central del cinturón de armadura se volvería un poco más gruesa, pero los extremos de ese cinturón de armadura en la proa y la popa seguirían siendo bastante gruesos en comparación con el revestimiento que se encuentra en la mayoría de los otros barcos. Ahora, por supuesto, si tienes una armadura muy gruesa y distribuida a lo largo de una gran longitud del barco, como mencionamos antes, la altura tiene que reducirse, porque solo puedes poner tanta masa en armadura, y así empiezas a obtener un cinturón de armadura muy grueso, pero muy largo y muy poco profundo, que se desarrolla a lo largo de los acorazados franceses, al menos hasta la última parte de la era pre-Dreadnought. Y a medida que pasa el tiempo y las armas se vuelven más y más poderosas, tienes que empezar a golpear más y más hierro y luego armadura compuesta y luego acero en los barcos, aunque con armadura compuesta, y acero puedes obtener un poco más de protección por unidad de peso, pero las armas se están volviendo más y más pesadas, por lo que el grosor real no tiende a disminuir demasiado hasta que terminas en las eras de acero. Harvey y Krupp, que están un poco más allá del punto en el que se estaba diseñando el clásico, si te gusta pre-Dreadnought francés. Ahora, aparte de la armadura de la torreta y más tarde la armadura del puente protegido, esto significaba que los acorazados franceses, en proporción, llevaban considerablemente más peso de armadura que muchos de sus contemporáneos, pero no cubría ni de cerca la misma superficie. Solo cubriría esta estrecha franja de línea de flotación. No se trataba solo de la masa, sino también de la estabilidad. Si pones una cantidad cada vez mayor de armadura en el barco, este se vuelve muy inestable rápidamente. Pero
si has puesto todo este peso en la armadura relativamente baja en el barco y tienes un desplazamiento limitado con el que trabajar basado en, como discutimos anteriormente, consideraciones de presupuesto y tamaño del muelle, vas a tener que encontrar ese peso en algún otro lugar del diseño para compensar. Y aquí es principalmente donde entra el casco trapezoidal porque, por supuesto, cuanto más alto en el barco se encuentra el peso, mayor es el efecto que ese peso tiene sobre la estabilidad. Si tienes, digamos, una masa de 100 toneladas de algo en la línea de flotación del barco y tienes una masa de 1 tonelada de algo en la cubierta superior donde encuentras las torretas de los cañones principales. Por ejemplo, aunque ambas pesan 100 toneladas, gracias a la ley de los momentos, el peso de 100 toneladas que está más arriba tiene un efecto proporcionalmente mucho mayor sobre la estabilidad del barco. Y entonces lo que los diseñadores franceses pensaron fue, bueno, si le das al casco este casco trapezoidal, así tienes un bonito casco ancho abajo donde puedes colocar los motores y los almacenes y luego protegerlos con tu franja de armadura de cinturón de línea de flotación de poca altura y luego empiezas a estrechar el casco bastante considerablemente a medida que subes, entonces terminas con ambos en términos absolutos menos peso arriba, porque sabes, digamos que tienes un haz de 60 pies si has reducido el ancho del casco para cuando llegas a las cubiertas superiores a 30 pies. Bueno, has ahorrado 30 pies en ese nivel de estructura y siendo bastante alto, eso es una cantidad considerable de estabilidad que has ahorrado al menos mientras el agua está fuera del barco. Esto se relaciona con la apariencia de hotel de muchos de los primeros pre-dreadnoughts franceses y algunos ironclads tardíos. Porque si tienes un cinturón de armadura muy poco profundo abajo, entonces por inferencia, aparte de las barbetas en esas torretas aladas expuestas, tanto las principales como algunas de las más pequeñas que se desarrollarían más tarde, el resto de ese casco realmente no está muy blindado en absoluto. De hecho, en su mayor parte simplemente no está blindado, es solo placa de casco, y si es solo placa de casco sin resistencia especial contra los impactos directos de los proyectiles enemigos, entonces podrías tener un montón de ojos de buey y ventanas y demás para permitir la entrada de luz y aire al barco porque no están restando sustancialmente de las capacidades protectoras del casco del barco y ofrecen beneficios en términos de salud debido a una mejor ventilación y mejor luz, por lo que parece una situación en la que todos ganan, pero luego, por supuesto, tienes el hecho de que debido a que el Tumble Home te está ahorrando tanto peso y tanta estabilidad en la parte superior, puedes abordar una de las otras grandes preocupaciones que plagaron a muchos ironclads tardíos y pre-dreadnoughts tempranos, y eso era la borda libre. La borda libre es la altura desde la línea de flotación hasta los niveles de la cubierta superior. Si tu borda libre es muy baja, en clima agitado, o si tu barco tiende a cabecear, tendrás mucha agua verde sobre cubierta. Esto no es muy bueno para luchar con los cañones, no es muy bueno para la salud de tu barco en términos de la tripulación, porque todo se vuelve húmedo, no es muy bueno para la longevidad de tus bombas de sentina, porque el agua entra por las escotillas de arriba y otros lugares donde realmente no debería estar y también limita tu velocidad porque cada vez que tomas agua verde sobre la proa estás perdiendo energía. Por ejemplo, a principios de los 1890, la Marina Real intentó resolver este problema con la clase Royal Sovereign, que dependiendo de a quién le preguntes es su último acorazado o la primera generación pre-dreadnought. Pero una de las cosas que notarás sobre todos los Royal Sovereigns, excepto el Hood, que tenía torretas pesadas de la vieja escuela y como resultado una borda libre baja, es que el resto de ellos pagan por su alta borda libre deshaciéndose de las torretas y simplemente teniendo los cañones allí al aire libre en barbetas abiertas. El Tumble Home, por otro lado, parecía ofrecer lo mejor de ambos mundos porque habías ahorrado tanto peso y tanta estabilidad que podías permitirte montar tus cañones principales de proa y popa bastante alto y aún así tenerlos protegidos en torretas, además de la borda libre que obviamente te da en teoría una navegación mucho mejor que un barco de borda libre generalmente más baja y así con este impulso a bordas libres cada vez más altas también significaba que tenías proporcionalmente a casi todos los demás pre-dreadnoughts, incluso los como los Royal Sovereigns, una considerable altura del casco por encima del agua, lo que por supuesto te hace parecer aún más como un edificio.
Si miras una imagen de un Royal Sovereign, por ejemplo, puedes contar 2 filas de ojos de buey a lo largo de la parte principal del casco, mientras que si miras muchos de los primeros pre-dreadnoughts franceses, particularmente, por supuesto, el Carnot, pero prácticamente todos los demás también, puedes contar usualmente 3 filas de ojos de buey a lo largo de al menos una buena parte de la longitud del barco. Ahora, por supuesto, había desventajas significativas en el diseño de Tumble Home, una de las cuales era que si realmente empezabas a tener agujeros en él, no tenía mucha resistencia a medida que los barcos comenzaban a escorar por inundación, como se demostraría de manera bastante dramática tanto por algunos buques de guerra rusos diseñados por los franceses en la batalla de Tsushima, como por buques de guerra franceses reales como el Bouvet en los Dardanelos durante la Primera Guerra Mundial. Pero también hubo efectos inicialmente inesperados. Debido a que las cubiertas superiores ahora eran mucho más estrechas, significaba que muchas de las cosas que normalmente estarían relativamente espaciadas en la cubierta de un acorazado, como los botes del barco, los pasillos para ir de proa a popa, y el armamento secundario y terciario del barco, además de alguna superestructura para los cuartos de vivienda a esa altura, de repente tenían que ser apretados en un área mucho más pequeña. Y a veces, de hecho, la mayoría de las veces, simplemente no había suficiente área para todo eso y de repente las cosas tenían que apilarse una encima de la otra, por ejemplo los botes, y luego tenías que tener una cubierta de huracanes para pasar por todos los botes apilados. Y luego alguien se dio cuenta de que, genial, tenemos todos estos botes apilados en el corazón del barco. Desafortunadamente, el agua está todo el camino allá en el borde del barco, donde está la línea de agua, lo que ahora significa que de repente, en lugar de conformarte con davits regulares, tienes que tener davits especiales extra pesados de larga distancia y algunas grúas de alto peso bastante robustas para mover todos esos botes desde tus cubiertas hasta el exterior para que puedas bajarlos al agua en lugar de simplemente rebotarlos en el costado de tu barco y abollar tu barco y romper el bote. Y aunque todas esas medidas no eliminaron completamente las ventajas de estabilidad inicial ofrecidas por el Tumble Home, sí las redujeron bastante, pero esto también explica la naturaleza algo ocupada de muchas de las superestructuras de los pre-dreadnoughts franceses tempranos y el a veces algo ridículo grado de grúas casi de fábrica que parecen haber sido pegadas en algunos de ellos. Otro elemento que realmente no favorece a los primeros pre-dreadnoughts franceses específicamente, menos aún a los acorazados de hierro de la era tardía, como el Hoche, porque de todos modos eran prácticamente únicos, es que debido a todas estas restricciones que se estaban enfrentando, y honestamente también gracias a la Jeune École una cierta falta de experiencia reciente en el diseño de acorazados, cuando se trataba de construir la primera serie principal de pro-dreadnoughts franceses, a los que algunas personas se refieren optimistamente como la clase Charles Martel, en lugar de emitir diseños a los diversos astilleros franceses y decir, esto es lo que queremos que construyas, como, bueno, lo harían más adelante. En cambio, a los astilleros se les proporcionó una lista de especificaciones. Los barcos deben estar armados con al menos esta cantidad de armas de estos tipos. Debe tener al menos esta cantidad de armadura, debe ir al menos a este tipo de velocidad, etcétera, etcétera. No debe exceder este desplazamiento hasta 12.000 toneladas en este caso particular. Y luego a los astilleros se les dio no del todo, pero casi un libre albedrío en realidad cumplir con este conjunto de especificaciones en papel. Y por supuesto, cada astillero que tenía sus propios diseñadores tenía sus propias ideas sobre cómo cumplir con esas especificaciones y qué compromisos eran más aceptables que otros, junto con el hecho de que un número de esos astilleros tenía una rivalidad absolutamente legendaria en algunos casos que se remonta a siglos, hasta el punto de que en algunos casos insistirían virulentamente en no usar ciertos proveedores, pura y enteramente porque otro astillero que particularmente no les gustaba sí usaba ese proveedor en particular, y así terminaste con una variedad de barcos que, técnicamente hablando, todos respondían a la misma especificación, pero todos se veían radicalmente diferentes. Y esa es más o menos la versión corta de las principales razones por las que esos primeros pre-dreadnoughts franceses y ironclads de la era tardía lucen de la manera en que lo hacen. Como hemos cubierto, hubo muchas desventajas en algunas de esas decisiones de diseño,
pero como también hemos cubierto, había razones por las que tomaron esas decisiones también. Y en su esencia, honestamente, realmente se reduce a esa limitación de tamaño del astillero que mencionamos al principio. Si se les hubiera permitido construir barcos más grandes, lo que habría requerido que el gobierno francés invirtiera en más infraestructura naval y una infraestructura naval más grande. Entonces, el casco con forma de pera habría sido menos necesario porque si pudieras construir un barco más grande, con un mayor desplazamiento, eso significaría que también tendría una mayor estabilidad, lo que significaría que no necesariamente necesitarías el casco con forma de pera, incluso si quisieras mantener la extraña disposición de los cañones en formación de diamante. La doctrina de la armadura ocupa un cercano segundo lugar, porque por supuesto si adoptaras un diseño de armadura más convencional, entonces no estarías usando casi tanto peso para tu armadura, lo que por supuesto nuevamente significaría que podrías distribuir ese peso mucho más en otros lugares. Así que un barco más grande con una doctrina de armadura ligeramente más convencional terminaría pareciéndose mucho más a los pre-dreadnoughts de todos los demás. De nuevo, incluso si mantienes las torretas de ala y si tu armadura cubre un área más amplia, entonces, por supuesto, no tienes tantas portillas, por lo que no pareces tanto un hotel, y si ya no estás usando el tumble home, entonces no puedes ir tan absurdamente alto como algunos lo hicieron, y por lo tanto de nuevo vas a parecer menos un hotel y con cubiertas superiores más amplias puedes espaciar tus chimeneas, tus mástiles, tu superestructura, tus botes y tus grúas, y necesitas grúas y pescantes más pequeños en un diseño mucho más sensato, y por lo tanto de nuevo no vas a parecer tanto una fábrica de grúas escapada, pegada encima de un edificio de hotel. Así que espero que eso te haya dado un poco más de visión sobre la mentalidad de los franceses, los diseñadores de barcos y por qué llegaron a los barcos que hicieron. Pero como mencioné, solo hemos abarcado los motivos principales. Cada diseño de buque de guerra implica numerosos detalles intrincados, y estos no son la excepción. Así que, si quieres discutir algunos de los puntos de detalle más finos que van más allá del alcance de lo que acabamos de hablar, entonces, obviamente, siéntete libre de hacerlo en los comentarios de abajo. Sé por ambas discusiones en otros lugares con historiadores navales franceses y mi propia biblioteca de obras de referencia que hay muchísimo material detrás de escena cuando se trata del diseño de barcos franceses de finales de los 1880 y principios de los 1890. Algunos de ustedes pueden notar que no he hablado de algunos de los, al menos en apariencia, cómicamente grandes arcos de ariete instalados principalmente en cruceros blindados franceses, y la principal razón por la que no los he cubierto es porque con una o dos excepciones están mayormente instalados en los cruceros blindados franceses en las formas más exageradas, pero de nuevo hay una buena razón para eso, pero eso es quizás el tema para otro video, para otro día. Hasta entonces, gracias por ver y si has llegado hasta aquí, solo una nota rápida, mencioné esto en el Patreon Dry Dock y dije que solo lo mencionaría una o dos veces más y bueno, esta es una vez de esa una o dos veces, pero el algoritmo de YouTube en los últimos meses parece haber decidido que no le gustan varios canales de YouTube basados en historia y no los está mostrando a las personas o los está mostrando a personas muy diferentes que quizás no estén muy interesadas, lo que obviamente ha golpeado bastante a esos canales, incluido este. Y varios espectadores han informado, por ejemplo, no ver una sola guía de 5 minutos en su feed de suscripción para más de un mes, a pesar del hecho, por supuesto, de que no he dejado de publicar ninguno de ellos. Así que si no estás suscrito y te gusta el canal, por favor, hazlo. Si ya estás suscrito, tal vez intenta ver si esa campana, el icono de notificación, funciona. Por supuesto, hay enlaces a Patreon en la descripción del video. Y ahora que he dicho eso, espero que sea la última vez que me escuches hablar de ello durante un buen rato. De todos modos, muchas gracias por escuchar y nos vemos de nuevo en otro video